En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Otra vez. Todo el mundo Sí, saca güey. su podcast, güey. Carrichivo era una cosa chingona. ¿Quién, güey? No, yo. No. Sí, no. Hasta los pelitos se achicharran. Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia. Anuncio especial, gente. Como muestra de nuestro agradecimiento y de nuestro cariño, vamos a comenzar a darles obsequios. Para esta primera rifa, la sirena o el tritón ganador se llevará una moneda del siglo IV de Constantino II, el famoso emperador. Para participar solo tienen que suscribirse al canal de Sirenas Cuánticas y dejar un comentario en cualquiera de los primeros 4 episodios antes del 31 de julio del 2020, gente. Mucha suerte. Hola, gente, bienvenidos a Sirenas Cuánticas. Hoy, en su nuevo episodio, les tengo un temón. ¿De qué te estás riendo? Nada, Apenas no. empezamos y ya te estás riendo. No, es que estoy haciendo caras a la cámara. Ok. Sí, tiene que. Bueno, conmigo, los tipos de siempre. Daniel, ¿cómo estás? Yo, bien bueno, ¿y tú? No, pues también. Quiero creer que también. Víctor, ¿tú? Yo estoy desvelado, pero contento de verlos otra vez. Ah, yo también, oye. ¿A qué hora te dormiste tú? A las 5. Oye, yo también, qué casualidad. Qué Tú eras el del extraña chat. casualidad. Bueno, gente, ya voy a empezar. Hace unos días se cumplió 2120 años, 2120 años del nacimiento de Julio Jesucristo. César. Ah. Julio César. Jesucristo, güey. Así que hoy les traigo a Julio César. ¿Chávez? Ese siempre ha sido mi problema. En historia lo contaba mucho. Siempre que ponía en Google Julio César para descargar libros o ver documentales, me sugería Chávez. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que hablemos de él? Es el general más importante o el más relevante de los romanos. El primero de los imperialistas y el último de los republicanos. ¿Va? Sí, Estamos me hablando del perdí, Imperio pero Romano. ¿Por qué? Sí, porque es imperialista y luego republicano. y republicano al mismo tiempo. Ah, ok, muy bien. ¿Es Palpatine? Es un Palpatine. Se los voy a aclarar en unos momentos. Antes necesito que nos ubiquemos geográfica e históricamente. Nadie lo vio. Ok, siglo I antes de Cristo, Roma. Ya pasaron las guerras que enfrentaron a Roma con Cartago. Ya Roma tiene un imperio, ya conquistó Hispania, ya derrotaron a Aníbal. Alejandro Magno ya tiene muerto 223 años. Y en un suburbio de Roma, en un suburbio patricio de Roma, nace Cayo Julio César. ¿Por qué, Patricio? Sí, me imaginé un sabía. suburbio de puros patricios. Sí. Ya sabía que iban a hacer chiste de eso. No, explícamelo. Ok, la sociedad romana se dividía en 3 estamentos principales. El principal, la nobleza, eran llamados patricios. Y eran los descendientes de las familias que fundaron la ciudad, que fueron muy cercanos a Rómulo. Por ejemplo, los Julios, que es la familia a la que pertenece Julio César, decían descender de Iulo, un hijo de Eneas. O sea, así de cercano, así de antigua era su estirpe, su rancia estirpe. Entonces, Julio no es un nombre, es más como un apellido. Es más como un apellido. Se trata de la gens Julia. O sea, todos los de esa familia eran Julios. Ajá. Ya variaba de uno a otro. ¿También Julio regalado? Ay, qué mal chiste, cabrón. No. Entonces les digo, variaba de uno a otro individuo. Por ejemplo, se llamó Cayo Julio César. O sea, Cayo. ¿Y el Cayo por qué es? El Cayo es... Porque se cayó. No puede ser. Es que yo tenía que seguir sus chistes pendejos. Perdón, gente. Perdón. El Cayo es como... Como una cosa fea. Ya déjalo, güey. ¿Ves? ¿Sí ves por qué no nos desviamos? Ya, perdón.
¿Qué es el Cayo? El Cayo es como hijo de Julio César, ¿no? Es un nombre. Ya. ¿Sí? ¿Y César sí es un nombre? Ah, sí, César. ¿César de hecho, no ese es un nombre- cargo? No. ¿El César? César se convirtió después. El nombre César se convirtió después en un cargo. Pero ahorita es un nombre. Y de ok. hecho también se lo heredaron. Se lo heredó su padre. Ajá. Y el padre de este, a su vez, se lo heredó al padre de Julio César. ¿Por qué? Hay varias especulaciones. Se cree que uno de los antepasados de Julio César nació por cesárea. Oh. Hay un mito. Dicen que la cesárea se llama así porque Julio César nació así. Pero no es cierto. La cesárea debe su nombre a la palabra latina para designar, para hablar de corte. Ok. ¿Sí? Entonces, esa es una teoría. Otra teoría dice que un antepasado de Julio César mató a un elefante. Y César también se parece a una palabra latina para designar a un elefante. O sea, en batalla lo mató. Fue algo que tenía que quedarse en su nombre. ¿Hacían guerra una contra hazaña. contra los elefantes? Sí, los cartagineses. No mames, en serio. ¿Entendiste mi pregunta? ¿Por qué me lanzas esas? Contra los elefantes, cabrón. A ver, Estoy en una guerra voy a tratar de interminable no contra quedar los mal. apaches. Voy a tratar de no quedar mal. Gracias por hacerme esas preguntas. Lo que pasa es que los cartagineses y los seleucidas también usaban elefantes en sus ejércitos. Ya después, incluso Alejandro Magno, 200 años antes, se dio cuenta de que eso era muy contraproducente, tener elefantes en un ejército. A ver, entonces decimos que nace Julio César en el 100 antes de Cristo, que era un patricio, que era perteneciente a una de las familias más rancias de Roma. No sé de qué se ríen. Es un rancio abolengo. Sigue, güey, explícalo, güey, como quieras. Ajá. Ok, no, voy a seguir. Estoy seguro que todo el mundo entendió lo de rancio abolengo. Pero esta familia había venido a menos políticamente. Políticamente ya no era tan relevante como otras familias. Entonces Julio César tuvo siempre ese peso encima de tener que volver a la antigua gloria familiar, tener que levantar otra vez el nombre de la familia. Y se formó para ello. Su rutina diaria, su formación fue física y fue mental. La carrera de Julio César fue meteórica, ¿no? Empieza con pequeños cargos, ¿no? Por ejemplo, fue cuestor en Hispania, donde un día vio una estatua de Alejandro Magno. Una estatua que le recordó que la grandeza a veces se muere a los 33 años, pero logra conquistar todo el mundo conocido. Y él, con esa misma edad, con 33 años, no había logrado más que un puesto muy modesto en una provincia de Roma. En ese momento decide regresar a Roma y apostar por algo más. En Roma en ese momento las principales fuerzas políticas son Pompeyo y Craso. Pompeyo tenía las legiones, tenía el apoyo popular, era un héroe de guerra. Había acabado con los piratas, había acabado con Espartaco. Pompeyo fue el que... Buena serie, Espartaco. A los Espartacos. Sí, durante la rebelión de Espartaco, Craso fue el que hizo el trabajo pesado. Craso fue el que enfrentó a las legiones contra lo mejor de las huestes de Espartaco y llega a Pompeyo y le da el remate a Espartaco y reclama los laureles, ¿no? Y se el tiro de gracia. Sí, se convirtió en un héroe de guerra por rematar a un enemigo ya vencido, a los restos del ejército de Espartaco. Algo así como Estados Unidos en la Guerra Mundial. Ándale, Sí. igual. Y ahorita se vuelven los héroes y se ponen películas como si ellos hubieran terminado la guerra. Tal fue el éxito de Pompeyo que se le llamó Pompeyo Magno. O sea, ya se le equiparaba con Alejandro.
Pompeyo el Pomposo. Yo estaba pensando en Galilea o algo así. Esa Pompeya Magna. Qué chistes tan malos. A ver, entonces... mucha gente se burlaba de Pompeyo porque tenía un Por su nombre. Sí, ¿no? Por sus pompas. No les gusta el nombre, inspiraba respeto. Su nombre no, las pompas, quién sabe. Las pompas de Pompeyo. Bueno, entonces... Suena como a película de ficheras, ¿no? Las pompas de Pompeyo. Las magnas pompas de Pompeyo. Las magnas pompas de Pompeyo. Ya sigue, por favor. Pueden sacarse un chiste de la nada y va a seguir siendo igual de malo. Bueno, entonces Craso quedó muy resentido con Pompeyo por esto, ¿no? Le había robado su oportunidad de gloria militar. Y ellos dos eran irreconciliables. Julio César notó esto. Pero antes de hacer algo al respecto, trató de ganarse al pueblo romano. Organizaba espectáculos de gladiadores, grandes fiestas, derrochó mucho dinero para avanzar en su carrera política. De hecho, en una ocasión le dijo a su madre en las vísperas de unas elecciones, se había endeudado tanto por ganar que si no ganaba, sus acreedores lo iban a dejar en la calle seguramente. Entonces él le dijo a su madre, madre, hoy vuelvo triunfante o no vuelvo, no me vuelves a ver, no regreso más. Triunfó, apostó duro y este personaje triunfó. Julio César entonces, viendo que tiene al pueblo de su lado, intenta aunar a los dos grandes enemigos, pero también los grandes pilares del poder romano, a Craso y a Pompeyo. Y los tres fundan el primer triunvirato. Con ellos tres juntos, estamos hablando de que el poder militar, el poder económico y el poder que otorga el apoyo del pueblo se habían unido. No había nadie que se les pusiera enfrente, no hubo nadie que se puso enfrente. Ellos tres hicieron y deshicieron a su antojo durante el tiempo en que estuvieron juntos. ¿Sí? El máximo cargo en la República Romana al que se puede aspirar es al de cónsul. Solo dura un año. Solo duraba un año y tenías a un compañero como para que equilibrara las cosas. La República Romana tenía una fobia por los mandatos autoritarios, ¿no? Habían expulsado a sus reyes hace varios siglos y no estaban dispuestos a tolerar a un personaje así, a un rey. ¿Ya había pasado Nerón? No. ¿Calígula? No. Nerón y Calígula son del siglo I y son descendientes de Julio César. Son de la dinastía Julio Claudia. Entonces, para ellos falta. Estamos en la República, aquí no hay emperadores. Aquí lo máximo a lo que se puede aspirar en la República es a ser cónsul. Y les digo, tienes un compañero, un cónsul. Pero entonces, ¿son dos cónsules o es un cónsul con contraparte? Son dos cónsules. Son dos cónsules. Son dos cónsules. En los últimos tiempos de la República se empezó a considerar que cada año fuera un patricio y un plebeyo. ¿Un plebeyo? Un plebeyo. Ah, sí, ¿no les dije? No. Sí. La sociedad se divide en patricios, plebeyos y esclavos, ¿no? Los plebeyos son ciudadanos romanos. Ajá. Tienen todos los derechos de un ciudadano romano, pero no pertenecen a una de estas familias de rancio abolengo. Entonces se consideró que para que la sociedad fuera un poquito más justa, hubiera un cónsul plebeyo. Bueno, total, Julio César, gracias al apoyo de Pompeyo y el de Craso, consiguió llegar a este estamento. Consiguió ser cónsul de Roma. Y tuvo un compañero, Bíbulo se llamaba. La cosa es que Julio César se rió de Bíbulo como... Tiene nombre de villano. Sí. Bíbulo contra Pompeyo. No sé. Desde siempre sabía... a César lo educaron para el poder. César era un hombre autoritario, era un hombre que le gustaba mandar. Y hizo a un lado políticamente a Bíbulo. Hizo que sus esbirros
gente que tenía infiltrada en las masas abuchearan y lanzaran heces a Bíbulo. Entonces Bíbulo quedó en la nulidad política, quedó hecho a un lado. La gente se burlaba. Porque le cayó mierda en el ojo. La gente en ese tiempo fechaba sus cartas como, no sé, 635. Antes de Cristo. Gran Buen chiste, no Gran puedo chiste, creerlo. no mames. Que quede para los anales. Bueno, entonces la gente fechaba sus cartas, perdón, como 635 ad urbe conditia, o sea, después de la fundación de la ciudad. O ponían también en el consulado de tal y tal. Pero como Bíbulo en estos tiempos era un cero a la izquierda, la gente empezó a fechar sus cartas como en el consulado de Julio y de César. O sea, tal era la nulidad de este personaje. Bueno, se acostumbraba al final de este tipo de mandatos a entregar una provincia al cónsul para que ejerciera como procónsul en ella. O sea, para que estuviera tanto a cargo de las finanzas como de la vida política y militar de la provincia. A Julio César, como ya veían qué tipo de personaje era trataron de hacerlo cónsul de los bosques y los senderos de Iliria y Galia Cisalpina. O sea, a lo mejor podemos poner un mapa. La Galia Cisalpina está antes de los Alpes y la Galia Transalpina está después de los Alpes. ¿Sí? De hecho, eso significa cisalpino y transalpino. Wow. Entonces los senadores, tratando de cortar un poco la ambición de este personaje que se había erigido en cónsul único, lo quisieron nombrarlo procónsul de los bosques y de los senderos de Iliria y de Galia Cisalpina. Pero obviamente Julio César tenía mucho poder como para admitir una humillación semejante. Logró que se le designara procónsul de Iliria, de Galia Cisalpina y de Galia Transalpina, que es la que más promesas de expansión territorial tenía. Y eso era lo que quería. Julio César ya tenía el apoyo popular. El Senado no podía ponérsele al tú por tú. Los optimates de entre los senadores no podían enfrentarle nada. Entonces lo que necesitaba él era la gloria militar de Pompeyo y la riqueza de Craso. Y tal vez algún día, con eso, podría deshacerse de ellos y convertirse en el único gobernante, ¿no? Va aparte Julio César a la Galia Cisalpina, se le designan algunas legiones y tuvo la buena suerte de que en ese tiempo los germanos estaban invadiendo Galia. Entonces, los germanos, por lo menos en esta época, eran muy superiores militarmente hablando a los galos. Los galos salieron huyendo y para poder pasar a una zona segura de la Galia tenían que atravesar territorio romano, la Galia Transalpina. Pidieron permiso a Julio César y Julio César les dijo que no. Sabía que no tenían de otra. Los galos tenían que pasar por ahí y entonces Julio César tendría su oportunidad para atacarlos y declarar que fue en defensa de Roma. Ellos estaban invadiendo territorio romano y así fue como ocurrió. Esta tribu pasó por territorio romano y Julio César la aniquiló. Entonces Julio César tuvo esta oportunidad, ataca a esta tribu y declara que toda la Galia está en guerra con Roma. O sea, ya puede anexarse por derecho de guerra todo ese gran territorio, con todas sus riquezas y con toda la gloria militar que va a obtener después de eso. Durante 8 años, las legiones de Julio César anduvieron por toda Galia sometiendo a los distintos pueblos galos. 8. Oye, pero años. estos pueblos galos no estaban configurados como una gran nación. O sea, me refiero a que Julio César todavía no tenía el poder como para atacar todo un país como lo sería Francia ahorita, ¿no? Porque dijiste que estaba conquistando como pueblos. Esa es una gran pregunta. Había varias tribus dentro de este pueblo galo.
Todos hablaban el mismo idioma, tenían los mismos dioses, más o menos las mismas costumbres, pero estaban repartidas, separadas en tribus. Era muy raro que estas tribus se unieran. De hecho, los romanos siempre supieron que si estas tribus se unían, hubiera sido un grave problema para Roma. De ahí viene la frase, divide y vencerás. La forma en que Roma dividía era, mira, a esta tribu le doy privilegios, comercio con esta tribu, pero a esta no. Ajá. A esta la trato con la punta del pie. Y difícilmente esas dos tribus van a congeniar para atacarme. Esa era la gran estrategia romana. 1/3 de la población masculina en edad militar gala pereció en estos episodios. O sea, Julio César es un genocida. Es un genocida. Lo tenemos por las nubes. Hasta hace poco más de un siglo, un zar gobernaba en Rusia y un Kaiser en Alemania. Y ambos títulos derivan de César. O sea, la palabra César o Caesar en latín se convirtió en un título. Como veremos, Kaiser. si no hoy en posteriores episodios. Las hazañas de Julio César en estas campañas incluyen haber cruzado el Rin para atacar a los germanos. ¿El ring? El Rin. Ah, como Julio César Chávez. El río, güey. El río Rin, sí, en Europa. Construyó un puente en tiempo récord que constituye una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad para poder pasar al otro lado. Todo el asunto se trató de una demostración militar. O sea, lo que quería decirle a los germanos es, miren qué rápido puedo llegar hasta ustedes. Será mejor que no se metan con mis nuevos territorios. Hizo lo mismo en Britania. O sea, hablo de la Britania insular. Porque los bretones, que eran otra tribu celta, diferente a los galos, tenían territorio en lo que hoy es Gran Bretaña y también tenían territorio en la parte norte de lo que hoy es Francia. Mira, eso no sabía. Los bretones también fueron sometidos, a pesar de que no eran galos. También fueron anexionados al Imperio Romano. Y Julio César, como vio que los britanos insulares apoyaban a los galos, cruzó con sus legiones el canal que separa a Francia y a Inglaterra y llegó hasta el Támesis, pero le costó mucho, fue prácticamente una derrota. Obviamente Julio César se aseguró de que nadie en Roma supiera que su excursión a esta isla lejana fue una derrota. Él lo promovió como una gran campaña, un éxito militar. Igual que la funcionó. política mexicana. Ahí cayó Julio César. Ahí cayó Julio César. La cosa es que funcionó. En Roma lo adoraban. En Roma era el gran conquistador. O sea, había anexionado inmensos territorios al Imperio Romano. Todas esas riquezas fueron a parar a la capital. Julio César se aseguró de que todo el botín de guerra que conseguía en Galia lo viera el pueblo, los plebeyos. Se aseguró de que su campaña tuviera resultados tangibles económicamente. También se preparó militarmente. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento de enfrentarse al Senado. Así que reclutó legiones y se preparó en las fronteras para el momento en que el Senado le exigiera regresar y ser juzgado por crímenes de guerra. El Senado quería juzgarlo por crímenes de guerra. Y si somos justos, Sí lo merecía. era un criminal de guerra. Recuerdo mucho una lectura, el mismo Julio César la cuenta en su libro de las guerras gálicas. A todos los adultos en edad militar de una tribu que se rebeló les cortó las manos. Güey. Hubo tribus que desaparecieron. Entonces ahí lo sacó el Bronco. De la historia. Política mexicana. cabrón. Sí, no. Más adelante lo van a ver ustedes. Julio César fue muy cruel con los galos porque eran bárbaros. Pero con los romanos fue magnánimo. Con los romanos no se dedicó a hacer esas carnicerías. Ya después, bueno, ahorita les cuento eso. Es que me lo imaginé fundando carnicerías. La Galia queda sometida, pero uno de sus principales ayudantes, un galo, un jovencito llamado Vercingetorix, organiza al pueblo galo
y levanta una rebelión de proporciones nunca antes vistas en esos territorios. Me refiero a que fue el único galo que pudo unir a tantas tribus galas contra el enemigo común, Julio César. Esta fue la rebelión más seria que enfrentó Julio César, sobre todo porque sus relaciones políticas con Roma estaban muy deterioradas para ese entonces. Enfrentaba una guerra, un levantamiento en Galia, y aparte enfrentaba la posibilidad de ser declarado ilegal y cesado de su puesto. Julio César pudo contener la rebelión. Vercingetorix, que se había mostrado muy, muy capaz, el único que había podido ponerse al tú por tú con Julio César, comete un error fatal y se encierra en Alesia, una ciudad que estaba sobre una pequeña montaña. Julio César realiza aquí el asedio, uno de los asedios más brillantes de la historia. Construyó una muralla alrededor de la ciudad y otra alrededor de esa muralla, o sea, una exterior y una interior. La interior serviría para protegerse de los ataques que vinieran de Alesia, y la exterior serviría para protegerse de los refuerzos galos que llegaran en ayuda de Alesia. La ciudad, a pesar de que los galos eran muy superiores en número, gracias a esa estrategia, Julio César terminó por tomar la ciudad y capturar a Vercingetorix. La rebelión terminó y la Galia desde entonces pasó a formar parte del Imperio Romano. Entonces pasó lo que tenía que pasar. El Senado declara ilegal a Julio César, le pide que disuelva sus legiones y que se presente en Roma para ser juzgado por crímenes de guerra. Y Julio César, por supuesto que no iba a dar su brazo a torcer. Y proclama aquello de la suerte está echada, alea jacta est, que quería decir que, bueno, pues ya estoy en guerra con estos tipos, o me matan o triunfo. La estrategia de Julio César fue muy brillante, porque normalmente en estrategia militar, si tú avanzas con un ejército muy grande, vas a avanzar muy lentamente. Pero si avanzas con un ejército muy pequeño, vas a ir muy rápido. Así funciona. Entonces, Julio César escogió a sus mejores hombres, la 13ª legión, y cruzó el Rubicón. Una sola legión, me parece. Y Perdón, ¿cuántos soldados es una legión? son 6,000 soldados. Una legión son 6,000 soldados. Es poquito para Claro que sí. una guerra de esas, ¿no? En Italia había muchos más legionarios, pero la mayoría eran reclutas novatos. Se estaban formando. La ley decía que ningún general puede cruzar esas fronteras en compañía de sus ejércitos. Ya había pasado. Sila, unos pocos años antes, había llegado con todo ese ejército, había amenazado al Senado y se había convertido en dictador. Y esto volvió a pasar. Pompeyo, a pesar de que dijo aquello de que si daba una patada aparecerían legiones por todos lados para apoyarlo, no pudo defender Italia y tuvo que huir a Grecia. Julio César llega a Roma, hace legal su facción otra vez, se convierte en cónsul y luego va a combatir a todas las facciones de Pompeyo, que en ese momento pues estaban desde su punto de vista en rebelión ya contra Roma. Ya se trataba de César, el representante de Roma, el cónsul romano. Va a Hispania, derrota a los hijos de Pompeyo y luego regresa a Galia. Regresa a Grecia. Ahí en Grecia sufre su única derrota en toda su vida a manos de Pompeyo. O sea, al parecer este personaje de nombre tan pomposo tenía cierto mérito militar. Realmente fue el único que pudo derrotar, por lo menos parcialmente, en campo abierto a Julio César. La situación fue tan crítica que Julio César quedó en desventaja numérica y posicional. Julio César iba huyendo de Pompeyo. Pompeyo le dio alcance en Farsalia y forza una última batalla en la que milagrosamente, o debido al genio de Julio César, porque era un gran militar, lo derrota a Pompeyo. Pompeyo huye a Egipto y ahí el faraón en turno, que era un niño de 8 años, lo decapita para ganarse el favor de los romanos. Ah, cabrón. Julio César va en su persecución. Hay una anécdota que dice que él iba en una galera nada más
y toda una flota al mando de Pompeyo, no al mando de Pompeyo, sino pompeyana, le da alcance. Y bueno, todo el mundo pensaría que es el final de Julio César, pero Julio César decide ir a enfrentarse al capitán de la flota y exigirle, porque él es el representante romano, que rinda su flota y que la ponga a su servicio. Su esclavo, el esclavo de Julio César, le dijo: oiga, pero es que eso es una locura, ¿cómo se le ocurre hacer algo así? Lo van a matar. Ya está usted solo. Y Julio César dijo aquello de: yo soy un ejército, yo solo soy un ejército. Yo soy legión. Sí, son como Thanos, ¿no? El tipo apostó duro y ganó. El capitán, al ver la bravía de este cónsul, que se decía representante de la legalidad, rindió su flota y la puso a su servicio. ¿En serio? Llega Julio César a Alejandría y ahí le entregan la cabeza de Pompeyo. Obviamente Julio César fingió la más grande de las indignaciones. O sea, ¿cómo es posible que maten a un cónsul romano? ¿No? Les exigió el pago de una deuda que Egipto tenía desde hace mucho tiempo con la República Romana, y él aseguró que no se iba a ir de ahí si no pagaban esa deuda. Los egipcios no tenían forma de pagar esa deuda. Era una forma de anexionarse Egipto al Imperio Romano de manera mañosa, pues, de manera cabrón. muy... Sí. Ahí es donde conoce a Cleopatra, que estaba en disputa por el trono con Ptolomeo, su hermano. La leyenda cuenta que la metieron enrollada en una alfombra al castillo, al edificio donde estaba Julio César, porque había vigilancia de parte de Ptolomeo. La cuestión es que, al parecer, estos dos personajes, Cleopatra y Julio César, se enamoran. Yo no creo que se hayan enamorado. Cleopatra tenía unos 15 años, Julio César unos 50 y tantos. Digo, no creo que sea ese impedimento, pero... Hay cada pervertido. pero creo que más bien Pero fue conveniencia Cleopatra política. es pareja de Marco Antonio, ¿no? Eso sucederá después. Ahorita Marco Antonio es uno de los comandantes de Julio César. La mano izquierda de Julio César. La voz de los Bukis. No entendí ese chiste. No lo entendió. Qué bueno. Aún eres puro de corazón. Cultura Ojalá. popular. Cultura popular, sí. Ojalá que ustedes, gente, sí lo hayan entendido y haya sido muy, muy gracioso. Bueno, Julio César se enamora. No sé si se enamora, pero estos dos se alían política y sexualmente. Y Julio César le da el trono de Egipto a Cleopatra. Juntan sus tronos. Juntan sus tronos, sí, y los ombligos también. Algo así como Sugar Daddy, ¿no? Sí. Bueno, ya después Julio César con eso en las espaldas va a Con eso en las espaldas. No, se va hacia África a enfrentarse a Escipión, uno de los descendientes. ¿De qué te ríes? ¿Qué Pokémon es, güey? Sí, güey. No, Era descendiente de aquel gran general Escipión que había conseguido derrotar a Aníbal. famosísimo, cabrón. Se creía en ese tiempo que los escipiones no podían ser vencidos en África. El ejército de Escipión era muy superior al de Julio César, y aún así este tipo consiguió derrotarlo. Regresa a Roma y se declara dictador vitalicio. Oye, espérate. Julio César no es el que se cae cuando llega... Ah, cierto, se me olvidó esa anécdota. Qué bueno que me recuerda. Llega a África Julio César y quiere ser el primero en tocar tierra, ¿no? Entonces se baja del barco, camina un poco y se tropieza. Se tropieza en Con el África. Entonces él, muy listo, sabía que sus soldados son supersticiosos. Si lo ven tropezarse en África, van a decir: esto es una señal de los dioses de que César va a caer en África. Entonces él hace un gesto muy natural, finge que todo es a propósito, cae y abraza la tierra y exclama aquello de: te abrazo, tierra de África.
Nadie se lo creyó, estoy seguro que nadie se lo creyó. Yo voy a aplicar la misma. La cuestión es que él triunfó, ¿no? Él triunfa en África, a pesar de que los escipiones eran invencibles en África. Regresa a Roma y lo declaran dictador vitalicio. Hay que aclarar que ahorita decir dictador es despectivo, pero en ese tiempo, en Roma, era un cargo más. En tiempos de crisis se nombraba un dictador por 6 meses que tomara todas las decisiones porque no había tiempo para dejar que el Senado estuviera en reyertas, entreteniéndose en reyertas. Era muy, muy poco dado que un cargo de dictador durara más de 6 meses. Hubo un dictador llamado Cincinato que tuvo su cargo por 1 mes, una cosa así. O sea, cumplió con su deber, entregó el poder y se regresó a su granja, Cincinato. ¿A su granja? Sí, es que era en antigua Roma los soldados eran gente de campo, ¿no? La manera de arengarlos era decirles que defendieran su tierra. Ya después van a hacer otras cosas por las que los arengan. Julio César se declara, pues, dictador vitalicio. Y aunque el pueblo está exultante, el pueblo lo ama, los optimates, que son la crema innata de los senadores, no están tan contentos. Se planea una conspiración en la que participa incluso el que consideraba su hijo, Marco Junio Bruto. Este es descendiente Pero no era su hijo. Hay muchas malas lenguas que dicen que sí. Pasa que... ¿De cuándo acá las malas lenguas son de que sí es tu hijo? La historia está hecha de malas lenguas. Y las buenas lenguas... Si no tienes una mala lengua, no eres buen historiador. O por lo menos no eres historiador. Uy. Pensemos en Plutarco. Por ahí no vuelves a pasar, carnal. Me van a apedrear. Pensemos en Plutarco. Plutarco es un chismoso. Y es el historiador más famoso que tenemos. Famosísimo, cabrón, sí. Sí. Entonces, el 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César decide reunirse con el Senado para ultimar los preparativos para su viaje a Partia. ¿Dónde es Partia? Pues están los medos, los persas y están los partos. Ah, ok. Los partos. Cae el... Tengo que hacer un spoiler, pero algún día Lalo nos va a hablar de los malos. De los malos, sí. Sí, pronto, los malos. Los malos contra los partos. Espérenlo en su podcast favorito. Entonces, Julio César planeaba atacar a los partos, ¿no? Y luego atacar a los escitas y regresar conquistando Germania a Roma. O sea, era conquistar todo Occidente. Era el sueño de Alejandro. Se reúne el 15 de marzo del 44 a.C. en el Teatro de Pompeyo, un teatro que había construido el Pompeyo Magno, el finado Pompeyo Magno, y iba acompañado de su comandante y esbirro, Marco Antonio. Pero alguien entretuvo a Marco Antonio en la puerta. Sí, el cadenero. Mira cómo bailo, Marco Antonio. ¿Me firmas este autógrafo? Entonces entra Julio César solo, sin apoyo de nadie. Y alguien, uno de los senadores, cuyo hermano estaba en el exilio, le reclama el perdón para su hermano y lo toma de la toga. Y esa era la señal. Un conjunto de 20 y tantos senadores se acercaron, lo rodearon, sacaron sus puñales y empezaron a apuñalarlo. Julio César luchó, obviamente, era un soldado curtido de la guerra de las Galias, de las guerras contra Pompeyo, era un soldado experto. Pero, según la leyenda, cuando vio que... Eran 23 puñales. Sí, no. Ni yo me resisto a 23 puñales. Uno, con es un uno. buen chiste, ¿no? Uno por uno. No, con uno no me resisto. Entonces ya cuando ve que Bruto trae también un puñal, exclama aquello de ¿tú también, hijo mío? Y se deja matar. Lo último que hizo fue taparse el rostro para que nadie lo viera morir. Entonces, ¿cuántas puñaladas le dieron, sabes? 23 puñaladas. O sea, cada senador le dio una puñalada. Nah, es imposible saberlo, ¿no? Es lo que dicen los libros, ¿no? O sea, a lo mejor se equivocaron, pero es consistente. Los romanos eran ceremoniosos hasta para realizar este tipo de cosas. Los romanos tenían que dar una estocada a cada uno. No fue que alguien se ensañara y estuviera, toma perro, te quites. De esa manera como que se distribuye. Todos tuvieron la misma culpa. Sí, y la estocada principal tenía que ser de Bruto,
porque Bruto era descendiente del que expulsó al último rey romano 400 o 500 años antes. Entonces era también ceremonia, no se lo iban a echar así como así. Era una declaración política. De hecho, Bruto había ensayado las líneas de que tendría que decir antes de dar la estocada. Ahora la bebes o la derramas. ¡Qué buen chiste! ¡Qué pedo! Estás inspirado. Julio Bruto César. ¡Fua, fua, fua! ¿Cómo se llama ese güey? El Ferras. 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 El Ferras. El Ferras Bruto. Ferras Bruto Gómez, ¿cómo? Sí. Entonces, Bruto dijo aquello de sic semper tyrannas. O sea, así siempre a los tiranos, ¿no? De hecho, fue lo mismo que el asesino de Abraham Lincoln dijo antes de disparar. ¿No? Era una declaración política, no, los romanos no aceptamos dictadores. Y pues nada, Julio César se desploma a los pies de la estatua de su antiguo amigo y enemigo, Pompeyo. Murió ahí mismo, en la estatua de Pompeyo. Los conspiradores creyeron que el pueblo lo recibiría exultantes, pero no fue así. El pueblo estaba muy indignado, más cuando en la presentación del cuerpo Marco Antonio dio aquel discurso solemne en el que asusó a la multitud y se les fueron encima a los conspiradores, quemaron sus casas. Estos tuvieron que huir de Roma. Ninguno de ellos sobrevivió mucho tiempo. Los últimos cayeron a manos del hijo adoptivo de Julio César, Augusto, el primer emperador romano. Oye, y Marco Antonio, porque dijiste que se quedó en la entrada. Ajá. ¿Por qué no lo matan a él? Se supone que cuando Marco Antonio se dio cuenta de que eran muchos de lo que había pasado, pues huyó. Dijo aquello de muchos perros pueden matar un león. Pero al final... Tiene otras frases buenas Marco Antonio, ¿no? Sí, lo de quiero llorar. Y me destroza. Ya sabes quién es Marco Antonio. Ya güey. viste, ya supiste. Marco Antonio se va a quedar con el poder político después de que... Y las canciones. Y las canciones, sobre todo, muy importante, los bookies. Bravo, Lalo, bravo. Ah, ya no es chistoso, ya lo arruinó. Lo arruina cuando ya descubre quién es. Sí, ya. Ya déjalo, Lalo. Sí, ya acabamos. Bueno, hasta la siguiente semana. Dejen rematan. Murió Julio César, pero su legado no. La república murió con él y los emperadores, que serían herederos políticos directos de Julio César, adoptaron su nombre. Habría Césares no solo hasta la caída en 476 después de Cristo de la Roma occidental. Habría Césares en 1453 cuando cae Constantinopla. Habría zares y habría cáiseres. Este es el legado político de un genocida. Y entonces, curiosamente, el primer César no fue Julio César. No, el primer César es Augusto. Bueno, si le preguntan a Suetonio si es Julio César, él escribió... No tengo su WhatsApp. Resulta que es te lo paso. Suetonio. Ya le bajaron el nivel a los chistes porque estamos acabando, ¿no? Estas son mis fuentes. Una amiga me pidió que diera las fuentes para ella poder cerciorarse por sí misma. Nadie te cree. Porque no me cree que Los faroles. Los conquistadores. Oh. Ese sí fue malo. Sí. No, le digo, bajó el nivel, o sea, ya está acabando. Es que ya se acabó la cerveza. Ya. Sí. Tráele otra, amiga. Otra cerveza, producción. Entonces, ya ves, ya me volví a perder. ¿Qué estaba diciendo? Las fuentes. Las fuentes. Sí, mis fuentes. Una amiga me las pidió porque no me cree nada. Mis fuentes Yo son... también te las pedí, nunca me las diste. Dijiste que Las eso lo ibas a pomposas. mantener en Las Pompeyas. las pompeyanas. Mis fuentes son Suetonio y Plutarco. Con Suetonio y con Plutarco lo van a pasar un muy buen rato. No. Bueno, entonces... Yo te creo. El balance general es este. Es un hombre muy ambicioso que quería llegar a la cúspide del poder político en Roma, que lo logró a costa de mucha sangre y que al final él sería víctima también de ese ímpetu guerrero asesino de los romanos. Entonces eso es lo que les quería contar. Muchas gracias por haberme escuchado, al público y a ustedes dos. Gracias, Si quieren Lalo. despedirse, Gracias, Lalo. Estuvo muy chido. nos vemos la próxima. Cuídense, gente. Hasta la próxima.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.